Hola gente, como sé y me he dado cuenta que a muchos de ustedes les encanta que les cuenten historias, el día de hoy les voy a contar mi experiencia en el internado rotatorio, específicamente en el ciclo de ginecobstetricia. Pongan mucha atención a lo que les voy a decir para que quizás si le pasa de esta manera o le toca rotar por el lugar por donde me tocó, puedan saber desenvolverse y tirar para adelante. Así que ya ustedes saben. Esta es mi historia en el ciclo de ginecobstetricia del internado rotatorio. Comenzamos. Bien, jóvenes, el internado rotatorio es una etapa importante que todo estudiante de medicina tiene que conocer. Y es acá donde usted va a poner en práctica todo lo aprendido en la universidad y en todas las materias. La parte teórica que le dieron en la universidad, usted va a aplicarlo en el internado rotatorio y practicar y saber en verdad si usted ha dado la talla con las teorías que le han implementado en la universidad. Aquí se va a demostrar si usted de verdad sabe. El ciclo de ginecobstetricia me ha tocado a mí en el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Yo lo realicé en el periodo 2012-2013. Ese fue el cuarto ciclo que he realizado. Mi primer ciclo fue cirugía en el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar. El segundo ciclo fue medicina interna en el Hospital Salvador de Begotier. Tercer ciclo fue el social o medicina social. Ese lo realicé en el Hospital de la Policía, en la unidad de atención primaria de la Policía, Radio Patrulla. Luego realicé ginecobstetricia en el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Ese fue mi cuarto ciclo. Mi quinto ciclo fue el ciclo de pediatría en el Robert Rick Cabral. Luego de ahí pasé a psiquiatría, que lo realicé en el Hospital Salvador de Begotier, nueva vez. Y el último ciclo fue traumatología y ortopedia. Este fue también uno de los ciclos que me marcó y me ayudó bastante. De los ciclos que les he mencionado, solamente hay dos que duran un mes. El ciclo de ortopedia y el ciclo de psiquiatría. Los demás ciclos tienen una duración de 2 meses. En el nuevo plan, actualmente está ligado ortopedia con cirugía y tiene una duración de 3 meses, creo que es así. Ese es el plan nuevo, plan 14. Yo estaba en el plan 13 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué sucede? En ese ciclo de ginecobstetricia, inmediatamente yo realicé mi preinternado en el Hospital Maternidad de la Mujer Dominicana. Ese era el IDCS, el que queda por la Avenida Bolívar. ¿Qué ocurre? En el preinternado, ustedes dan ginecobstetricia. Nosotros como estudiantes tomamos esa asignatura en el preinternado, ginecobstetricia. Aquí uno se enfoca más en aprender todo lo necesario para poderlo poner en práctica cuando llega al internado. Yo me fui con ese conocimiento que bastante ayuda en el preinternado para luego cuando entra al internado, tiene una gran experiencia. Claro está si te pusiste a estudiar adecuadamente como se debe. Cuando llegué allá al Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, ya yo sabía más o menos a qué yo iba. Te va a tocar diferentes áreas. Hay un área que es el área de preparto, de rotaciones. Preparto, emergencia y consulta. Y plantas. Esas son las distintas áreas. Las plantas serían los niveles donde se encuentra, por ejemplo, por área. Segunda planta, tercera planta, cuarta planta. ¿Qué sucede? En los servicios se va a hacer solamente 2 lugares. Emergencia y en planta. Yo era monitor de anatomía en ese entonces y tenía un horario de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ese horario, por lo general, me chocaba con la hora de servicio. La hora de servicio en ese hospital era a las 7 de la noche y yo llegaba 1 hora después. Yo hablé con el coordinador, en ese caso era el doctor Guillén, y le expliqué: doctor, mire, yo soy monitor de anatomía y necesito un permiso de clase de 6 a 8, necesito entonces ese permiso para cuando el residente me vea que llegue a esa hora, no me cuestione y me diga qué ella estaba haciendo. Ok, me firmó, y cada vez que yo llegaba, me mandaban para planta.
Entonces no me gustaba todos los servicios, dije, todos los servicios en planta, no. Por lo general, la división la realiza el R3. El R3, desde que llegan los internos, tienen que presentarse en preparto y de preparto distribuyen. Nosotros éramos un team de 5 personas. Éramos 6 en sí. 2 para emergencia, 2 para planta y 2 para preparto. Por lo general, mandaban primero lo de preparto y lo de emergencia. Y lo de planta lo repartían de último. Mire, su compañero como no ha llegado, a él le va a tocar planta. Me tocó varias veces en planta. Yo no me quejaba. Pero el conocimiento que yo quería adquirir estaba en preparto y emergencia, no en planta. Ahora bien, vamos a explicarle qué se realizaba en cada uno de los niveles. Por ejemplo, en cada una de las áreas. En planta había que evolucionar pacientes, hacerle muestras sanguíneas, muestras de orina y cada una de las pacientes vigilarla. Si había alguna eventualidad, había que llamar al residente. En este caso era el R2 encargado y este nos decía qué deberíamos de hacer. En preparto hay que hacer mucho trabajo. En preparto hay que estar arreglando los récords de cada una de las pacientes nuevas que llegan, verificando cada una de las pacientes, viendo si tiene sus analíticas listas y todo. Y también recibir el bebé en expulsivo. Esas serían las áreas. En expulsivo hay que recibir el bebé y en este caso se encargaba más de recibir el bebé el de perinatología, que también cuando está rotando por pediatría, el perinatólogo, en este caso estará rotando un interno por perinatología, este va a recibir el bebé. Pero en el caso nuestro, nosotros recibíamos también el bebé, ya como íbamos a rotar por perinato, lo podíamos hacer y decirle al ginecobstetra que estaba ahí, que si nos permitía. Pero el trabajo básico de nosotros era vigilar cómo se estaba manejando ese trabajo de parto. Luego también nos tocaba entrar a quirófano a ver algunos procedimientos de cesárea que se realizaban en el caso. A mí no me tocó en sí realizar un parto, no me llamó la atención en ese entonces, pero sí había un colega que se llama Adrián. Ese colega yo le joseé su parto, porque por lo general los residentes de primer año que estaban ahí eran muy celosos con sus partos y eso, y como estaban en transiciones, nosotros entramos en una época como en julio, agosto. Era un periodo de transición que estaban entrando los nuevos y los residentes de segundo año ya, que eran R1 para R2, ellos estaban supervisando a los R1. Y nosotros entramos en esa época al internado. También nos tocaba rotar con los internos de UTESA, los internos de la UCE, pero los de UTESA eran un poquito más vivos. Ellos llegaban como a las 8 de la noche, casi a las 9. Y la repartición, en este caso, para la dormida, había que mandarlo a dormir, eran 2 tandas, a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana. Por lo general, los internos de UTESA se iban la mayoría juntos al mismo horario. Y como ellos estaban fríos con el residente de tercer año, este no le decía nada. Se aparecían ya a las 6:30 de la mañana en preparto o emergencia. Nosotros nos quejábamos, pero no nos hacían caso por ser de la UAS. Ya ustedes saben. ¿Qué sucede? Nosotros nos sentíamos vividos ahí por eso, colegas. Y siempre había una disputa con lo de UTESA y lo de la UAS. Siempre una disputa, no sé si todavía existe eso, de las discusiones en los internados y eso. No, eso fue uno de UTESA que lo hizo, no, eso fue uno de los de la UAS. Siempre discusiones y eso, pero no me metí en esos asuntos. En planta y recibí un anencefálico. Este fue un anencefálico de una femenina, tenía como 19 años la muchacha. Y me dice ginecobstetra, yo desesperado ahí, viendo y diciendo a la mujer que expulse. Después me dice el residente, el R2, di que no te preocupes, es un anencefálico que viene ahí. Y yo, ok. Entonces, nada,
me sentí medio triste y eso. Después, la madre también sabía de las informaciones que estaba recibiendo ya desde antes. Ella fue inducida ahí, inclusive ni se mandó a expulsivo ni nada para preparto. Ella dio a luz al anencefálico en planta. Señores, esto es un poquito de la historia que le he contado. En la consulta nosotros por lo general hacíamos el chequeo prenatal, llegaba la femenina y nosotros con el ginecostetra y los residentes de primer, segundo y tercer año, por lo general primer y segundo año, rotaban ahí en visita prenatal y nosotros empezamos a llenar la tablilla y todo eso. Y en una le pregunto yo a una residente: doctora, pero usted no se pregunta ni nada, pregúnteme, yo soy médico interno, entonces yo necesito que usted me pregunte o me enseñe qué es lo que usted está haciendo. Ah, tú quieres aprender, mira, pesa a esos pacientes que están ahí, toma la presión a todito y llena esas cartillas. Había que llenar las cartillas, tomando la presión, pesándola y altura uterina. Todo eso se hace en la visita prenatal. ¿Qué sucede? Había que llenar también una mini historia clínica de esos pacientes. Y yo, con el entusiasmo de que el residente, yo vengo ya a derrotar por cirugía, medicina interna. Por lo general, los residentes de cirugía, medicina interna, te bombardean con muchas preguntas cada vez que tú rotas por un ciclo. Yo me sentía como con esa sed de que me preguntaran. Y nada, yo agarraba, con los preinternos también que rotaban conmigo, yo agarraba y le preguntaba a la residente: doctora, pero vamos a hablar de tal tema, vamos a hablar del trastorno hipertensivo del embarazo, vamos a hablar de tal tema, pregúnteme algo, vamos a hablar del síndrome de Hertz, vamos a hablar de preeclampsia, pregunte algo, doctora, pero yo lo veía muy silenciosa. Entonces, por lo general, esos residentes, como eran nuevecitos, no preguntaban y se sentían como muy verdecitos todavía. Tenían la universidad todavía fresquecita. Entonces no hacían preguntas ni nada. Simplemente haz tu trabajo. Después de ahí no hay problema. Yo voy a ver si te pregunto. Pero si tú quieres hablar de un tema, tú lo puedes hablar con nosotros. No es ningún inconveniente. Y nada, yo empezaba con el preinterno a hablar ahí, a conversar. Y ya el residente después se animaba. Ah, mira, vamos a hacerte una pregunta. Había que hacer exposiciones también. Me tocó el tema de trastorno hipertensivo del embarazo. Uno de los mejores temas que le puedo recomendar. Ese tema de trastorno hipertensivo del embarazo me tocó presentarlo junto con 3 colegas más. Y nada, se lo presentamos al R4, que era encargado de nosotros, el jefe de residente, y al R3, que era también parte de los encargados de los internos. Me fue bien en esa presentación. Luego de ahí culminé ese ciclo y pasé a pediatría. Y después de pediatría, cuando me tocaba rotar por perinato, me mandaron de nuevo para la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y ahí roté con los perinatólogos y ya ellos me conocían porque yo logré entrar. Ah, pero tú no eres de gineco. No, yo no soy de gineco, yo soy de perinato ahora. Ah, ok, pues mira, entonces vamos a hacer esto. Si quieren que le cuenten mi experiencia en pediatría, déjenme en los comentarios y díganme qué les ha parecido este tipo de contenido. El doctor no se estuvo con ustedes, nos vemos en una próxima. Hasta aquí el video de hoy. Bye.